Te despiertas, pero no te puedes mover. Reconoces que estás en tu cama, en tu habitación, pero la voz no sale si intentas hablar, menos si intentas gritar. Y es ahí cuando el miedo se vuelve real. Comienzas a sentir que no estás solo o sola en la habitación, que hay alguien más. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde se encuentra el mindfulness con la vida cotidiana. Yo soy Cindy y esto es Mediterapia. Antes de seguir, quiero contarte algo. Y es que en esta temporada vamos a hablar de esas situaciones que nos dan miedo, que suelen ser raras, extrañas y que muchas personas vivimos en silencio y que no estamos entendiendo qué es lo que sucede. Vamos a hablar de las cosas que pasan cuando se apagan la luz. Pero no te preocupes que esto no va a ser un podcast de historias paranormales, o al menos no son situaciones paranormales desde la ciencia. Vamos a hablar de esos miedos, pero más que hablar de ellos, vamos a entenderlos, para que así, poco a poco, podamos convertir la noche en un lugar de acogida, de calma, y que deje de ser un momento de tensión, de miedo o de ansiedad. Les cuento que hace poco me encontraba hablando con unas amigas y les estaba contando de esa incómoda situación en la que uno se despierta con este susto, queriéndose mover, queriendo gritar, pero que nada de eso es permitido en esos momentos, que sientes como el cuerpo pesado, que te sientes incluso como si estuvieras amarrado a la cama. Pues resulta que a mí me causó mucha curiosidad que esa sensación tan horrible la habían sentido la mayoría de mis amigas y que la conocían con esta expresión común de se me subió el muerto. Y bueno, pues como la persona curiosa que soy, me puse a investigar, a tratar de entender realmente qué era esto, y si era de verdad que se me estaba subiendo un muerto. Pues resulta que esto se conoce como parálisis del sueño. Y recordé ahí un poco lo que veníamos hablando del capítulo anterior. Sabemos que el sueño está compuesto por distintas fases, y una de estas es el sueño REM, que es el momento en el que tenemos el sueño más profundo. Pues justo aquí es donde se da esa parálisis del sueño. Lo que sucede es que ese es el momento más profundo de nuestro sueño en el que a veces pasa que se activa nuestra conciencia, pero nuestro cuerpo no. Lo que pasa es que en esa fase tu cerebro apaga todos los músculos, literalmente los bloquea. Eso se llama atonía muscular y es un mecanismo de protección, porque entonces así cuando estás soñando tu cuerpo no reacciona, digamos, a esos estímulos. Porque si no, imagínate que estás soñando que corres y probablemente tu cuerpo se pararía a correr y eso pues realmente no sería beneficioso. Entonces, bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Es un mecanismo natural del cuerpo el hecho de que se bloqueen todos nuestros músculos en ese momento del sueño profundo. Pero en la parálisis del sueño pasa algo muy específico y es que tú despiertas, o bueno, tu conciencia despierta, pero tu cuerpo sigue en ese modo bloqueo o en ese modo apagado. Entonces estás consciente, pero no hay una reacción de tu cuerpo, no responde a esos estímulos de movimiento. Y a eso se le suma otra situación que hace que la experiencia se sienta tan real y tan terrorífica. Y es que el centro de regulación de tus emociones, recuerda, es la amígdala, en ese momento está hiperactivado. Entonces, empiezas a sentir miedo porque es algo desconocido. El cuerpo no está respondiendo, te empiezas a preocupar. Y es ahí cuando tu cerebro hace lo que él mejor sabe hacer, inventar historias. Y ahí es cuando aparecen las sombras, las presencias, nuestros mayores miedos o la sensación de que hay alguien montado encima de nosotros. Y esto no está respondiendo a que de verdad haya algo ahí, sino que tú estás despierto pero tu cuerpo sigue soñando, o que tu cerebro empieza a tener una confusión entre esos estados de sueño y vigilia al mismo tiempo. La parálisis del sueño es algo que le ha pasado a muchas personas y desde hace mucho tiempo. Incluso se tienen registros de este tipo de eventos desde la Edad Media. En textos como el Malleus Maleficarum, seguramente que así no se pronuncia, que se traduce en Martillo de las Brujas, que fue escrito en 1487, ya se comenzaba a registrar este tipo de eventos. Este es un texto sobre brujería y demonios, pero allí relatan cómo se vivía ese tipo de parálisis en el que la persona no se podía despertar, no se podía mover y empezaba a experimentar un montón de sensaciones muy desagradables. En ese momento lo que se creía o la explicación que se tenía era que la persona tenía un tipo de demonio encima, que se podía llamar el incubus, que eran demonios hombre que atacaban a las mujeres,
o los súcubos, que eran demonios mujeres que atacaban a los hombres. Entonces, este tipo de demonios lo que recurría era a personas que estaban dormidas y les hacía generar como una presión en el pecho que les causaba esa sensación de que no se pueden despertar o una sensación también de ahogamiento. Pero eso no solo ocurrió en la Edad Media, sino que hay registros en muchas otras culturas. Por ejemplo, en Japón se llamaba Kanashibari, que se traduce como espíritu que inmoviliza. Y tradicionalmente se explicaba como que la persona tenía una posesión espiritual por un yokai, que era un espíritu o un demonio, que lo que hacía era que se ponía sobre el pecho de la persona que estaba durmiendo. A veces lo asociaban con que era alguna anciana o que este espíritu tenía forma de anciano. Además, la traducción literal de esa palabra kanashibari significa inmovilizado, como si estuvieras atado con una cadena de metal, lo cual resulta bastante similar a esa experiencia que uno percibe cuando está teniendo una parálisis del sueño. También en Canadá se le conoce como The Old Hag o vieja bruja, y lo que hablan es que entonces es un tipo de demonio o de espíritu con forma de bruja que se posa sobre la persona que está durmiendo. En Brasil también hay algo para referirse a esto. Se le conoce como pasadeira o mujer que pisa el pecho, y se cree que es una anciana delgada, muy alta, con los dedos así estirados y de uñas largas, que se encuentra rondando en los techos y que se posa especialmente sobre las personas que se acuestan boca arriba después de haber cenado bastante. Este es un dato bien interesante y ahorita lo vamos a conectar con otra cosa. También en China hay algo para nombrar esto que se conoce como Meng Yang o espíritu que presiona el cuerpo. Lo que vemos entonces es que desde hace mucho tiempo y en diferentes culturas se han presentado o se han registrado este tipo de eventos y se le ha dado algún tipo de explicación mágica o mítica, porque es lo que suele hacer o lo que solemos hacer nosotros culturalmente cuando hay algo que no podemos explicar o que no entendemos. Esto nos sirve para entender que culturalmente es un acto que se ha registrado y que ha existido desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer registro de una parálisis del sueño se dio entre los años 1609 y 1674, gracias a un médico holandés llamado Isbrand van Diemerbroek. Seguramente lo estoy pronunciando mal. El punto es que él comenzó a registrar el caso de una señora que manifestaba que tenía ataques nocturnos, y lo que pasaba es que por la noche ella decía que llegaba el diablo y se paraba encima de ella y la oprimía y no le permitía ni moverse ni incluso respirar. Lo interesante es que este médico empezó a hacer este registro clínico. En ese momento la explicación era que era un demonio o un íncubo que estaba sobre la mujer, pero entonces él empezó a darse cuenta que las personas que vivían ese tipo de parálisis eran personas que dormían boca arriba. Entonces aquí hay un punto interesante que se une también con la explicación de pasadeira, de personas que dormían boca arriba pero que además estaban llenas o que habían acabado de cenar. Entonces aquí hay un primer punto y es notar que es algo que le ha pasado a mucha gente. A mí me ha pasado varias veces y seguramente tú también lo has experimentado o conoces a alguien que lo haya experimentado. Y es que la experiencia es tan real que es difícil dejarla pasar. Por eso tenemos información que desde hace tanto tiempo se ha hablado de ello y se le han buscado distintas explicaciones. Pero lo importante es reconocer que no estás en peligro. Tu cerebro está confundido porque te encuentras entre dos estados. Y algo interesante, volviendo a mi historia, es que me di cuenta que también había una coincidencia, y es que para salir de ese estado, o como el salvavidas, para poder salvarse en ese momento de riesgo, era rezar. Y aquí vamos a entender por qué rezar funciona en esos casos de parálisis del sueño. Cuando rezas, pasan varias cosas. Primero es que traes tu atención, es decir, tienes un momento mindfulness. Entonces sales del miedo y entras a una acción conocida, porque seguramente si tu recurso es rezar, provienes de una familia que te enseñó a rezar desde chiquito o un entorno que comúnmente reza. Además, eso le está diciendo a tu cerebro que estás a salvo, porque justamente por la forma en la que te criaron o lo que practicas, has asociado el rezo con estar seguro. Y entonces eso directamente baja la activación de la amígdala, que es ese sistema de amenaza o de alerta, porque le está diciendo, hey, estamos a salvo, estamos protegidos, y la amígdala es la que estaba generando todo ese miedo. Además, cambia también tu respiración. Empiezas con una respiración más suave, más profunda,
y eso directamente activa el sistema parasimpático, que recordemos es el sistema de la calma. Así es que tu cuerpo poco a poco empieza a salir de ese estado de alerta y despierta, y tu mente deja de estar viviendo esa experiencia, interrumpes ese momento tan difícil y entonces vuelves al momento presente teniendo control de todo tu cuerpo. O sea, no es que el rezo como tal esté eliminando o alejando esa entidad externa que tenías, es que el rezo te está ayudando a regular tu sistema nervioso. Y entonces te estarás preguntando si es algo tan común, cuándo debería ser preocupante o cuándo no. La verdad es que es una experiencia que, como estamos viendo, ha tenido muchas personas, o incluso hay probabilidad de que muchas personas la tengan. Suele estar asociado a situaciones, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, a dormir boca arriba, a estar muy llenos cuando nos acostamos, a situaciones de dificultades respiratorias, por ejemplo, apneas del sueño, o personas que tienen algún tipo de obstrucción que les hace roncar o que les hace tener momentos sin aire durante el dormir. Y es importante reconocerlo, que si tú lo has experimentado una vez al año, una vez en el mes, no significa que sea un trastorno. Es algo normal, incómodo, horrible probablemente, que da miedo, pero es algo normal. Ahora bien, si te pasa muy seguido, tan seguido como que varias veces en la semana, si te está causando ya miedos muy profundos o incluso ansiedad anticipatoria antes de dormir, si ya sientes que estás evitando dormir para no tener uno de estos episodios, si interfiere con tu vida cotidiana, si no te deja descansar, si al día siguiente tienes una somnolencia extrema, en esos casos sí es conveniente consultar con un especialista, idealmente un especialista del sueño. Y esto no porque estemos hablando de algo súper grave, sino y principalmente porque no tienes la necesidad de sufrir y de seguir viviendo con este miedo. Y sobre todo no tienes la necesidad de perderte el placer de un buen descanso. Y bueno, aunque estamos en una nueva temporada, por supuesto que vamos a seguir finalizando estos capítulos con una práctica, con una meditación guiada o algún otro tipo de ejercicio de mindfulness. Y esta vez, claro que vamos a hacer algo que nos pueda servir si alguna vez volvemos a experimentar una parálisis del sueño. Un tip importante es que, aunque en esos momentos estamos en un estado de alerta y se nos va a dificultar pensar, el haber conocido esta información te va a ayudar a que puedas reconocer lo que está pasando antes de dejarte llevar por toda la historia, y que recuerdes que lo más importante es que no luches con todo tu cuerpo, sino que por el contrario lleves tu atención a algo muy pequeño. Por ejemplo, un dedo. Elige un dedo de la mano y en eso te vas a enfocar, en lugar de intentar mover todo tu cuerpo al mismo tiempo. Pero para que esto no sea teórico, vamos a realizar esta práctica juntos para que la experiencia te permita almacenar mejor la información y que en un momento que vuelvas a vivir esta parálisis del sueño te puedas acordar de qué es lo que hay que hacer. Así que ubícate en una postura cómoda. Si quieres, puedes estar acostado o acostada, recreando justamente un momento en el que hayamos vivido una parálisis del sueño. No te preocupes, no lo vamos a vivenciar, solamente recrearemos la postura. Empieza a respirar, permitiendo que todo el cuerpo se vaya relajando y vaya soltando. Cierra suavemente tus ojos y permite que todo el peso de tu cuerpo caiga sobre la superficie en la que te encuentras. Lleva tu atención hacia la respiración, notando el movimiento de tu cuerpo cuando entra y cuando sale el aire. Déjate llevar en estos momentos por esa sincronía con la respiración, con la inhalación y la exhalación. Siente cómo cada exhalación te ayuda a soltar un poco más y a ir relajando los pies, las piernas, la cadera y el vientre. La espalda y la columna vertebral en todo su largo. El abdomen, las costillas y el pecho.
los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos y los dedos de las manos. Tu cuello y garganta, todo tu rostro, toda tu cabeza. Continúa así unos minutos, solamente enfocado en tu respiración, en inhalar y exhalar e ir cada vez más profundo. Recuerda que siempre que llega un pensamiento, puedes volver a tu respiración y elegir no engancharte en él. Inhala y exhala. Descansa, sintiendo que todo lo que hiciste hoy fue suficiente y que todo lo demás puede esperar a ser resuelto el día de mañana. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente todo tu cuerpo completamente relajado, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Y ahora lleva tu atención hacia un dedo de la mano o un dedo del pie, el que tú elijas. Y lentamente y muy despacio vas a comenzar a moverlo. Movimientos pequeños que parecen imperceptibles, lentos. Y a ese dedo se van a ir sumando los otros dedos de las manos y de los pies. Siente cómo este pequeño movimiento vuelve a traer la atención al momento presente. Y vuelves a sentir que tu cuerpo responde a tu voluntad. Haz algún otro movimiento que consideres necesario. Estírate si así lo deseas. Y a tu propio ritmo. Y cuando te sientas listo o lista, con pequeños parpadeos abre los ojos. Seguramente, después de que ya entiendes qué es lo que pasa, la experiencia va a cambiar. No te puedo decir que no te va a volver a pasar, ni que se va a sentir algo agradable. Lo que sí te puedo decir es que va a dejar de sentirse tan amenazante y probablemente con tanto miedo a su alrededor. Porque esto ya no va a ser algo desconocido ni sin explicación. Así que si alguna vez te vuelve a suceder, recuerda, no estás solo ni sola, ni te estás volviendo loco o loca, ni es un hechizo o un encantamiento. Es tu cerebro que está confundido entre esos estados de sueño y vigilia y tienes herramientas en tus manos y en tus dedos para salir de ahí. También es importante
que recuerdes todos estos tips sobre la higiene del sueño. Procura no irte a dormir muy lleno, procura dormir de lado, o si tienes algún tipo de situación que dificulte tu respiración, también atenderla para que tengas un descanso más profundo y evitemos este tipo de ataques nocturnos. Y por supuesto, es súper válido recurrir a estrategias como rezar, repetirte algún tipo de frase como estoy seguro, no estoy en peligro, ya conozco esto. Porque lo importante no es lo que repites o lo que haces, lo importante es esa estrategia que le ayuda a tu cerebro a recordarle que estás a salvo y estás en un lugar seguro. Cuéntame en los comentarios si es que alguna vez has tenido un tipo de parálisis del sueño y cómo has tú salido de esta. Te espero en el próximo capítulo para que sigamos llevando el mindfulness a la vida cotidiana. Nos escuchamos cuando todo se apague.